Muy bienvenidos, quiero darte la bienvenida a este nuevo programa, sí, aquí que lo vas a estar viendo por Canal 3, Canal 18 Digital, también aquellos que nos van a estar viendo por las diferentes plataformas digitales, canal de YouTube, aquellos que nos van a escuchar, sí, por Spotify, queremos darte la bienvenida. Y estamos reunidos aquí con un grupo de gente y yo le voy a invitar a que nos pueda acompañar un fuerte aplauso para darle la bienvenida a todos aquellos que nos están mirando. Hoy el Señor va a hablar a tu vida. Y esta palabra, sí, esta es una palabra que escribió mi esposa. No me voy a tomar el crédito, sí, esto lo escribió mi esposa. Tiene un poco que ver con la palabra que fue dada el fin de semana anterior, sí. ¿Se acuerdan que se hablaba de lo que era la presencia, llevar la presencia del Señor, sí, a nuestro hogar, lo que genera la presencia, tener la presencia, caminar con la presencia del Señor? Y esta palabra lleva como título, donde todo, ¿qué dice ahí? Si ustedes lo alcanzan a ver, dice, donde todo es, vieron que está la I, la M está tachada, o sea, es donde todo es posible. Y no sé si te ha pasado, pero cuando leemos en la Biblia o a veces leemos, ¿sí?, en la historia, vemos que desde el momento de la creación, ¿sí?, vemos que siempre ha habido, ¿sí?, diferentes cambios. Y el ser humano, por ser parte, ¿sí?, de esa creación de Dios, vemos que por consecuencia sí ha estado expuesto a estos cambios. Sí, los historiadores, yo me casé, sí, con una profesora de historia, mi esposa profesora de historia, y ahí te das cuenta de que muchas veces cuando vos atrasás una línea del tiempo, sí, han habido diferentes cambios en la historia, pero siempre ha sido a través de algún suceso, sí, a un suceso que a lo mejor ha marcado y dice, eso pasa a la historia, sí, y el ser humano ha estado en esto, o sea, por más que a veces nosotros no queramos, sí, mientras estos cambios, porque vivimos en este planeta, si no viviéramos en este planeta seríamos marcianos, ¿sí? Pero aquellos que vivimos aquí en el planeta Tierra, ¿sí?, estamos expuestos a estos cambios. Y quiero hablarte de estos cambios, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces estos cambios que a lo mejor son externos nos pueden llegar a afectar a nosotros, pueden afectar a nuestra vida, ¿sí? Que agarra un cambio, estamos camino a un cambio de gobierno, ¿sí? Y por lo que vemos va a ser un cambio tremendo. Entonces estamos ahí a semanas de que hay un cambio a nivel nación, un cambio de gobierno, ¿sí? Puede ser a lo mejor, qué sé yo, un cambio, no sé, porque hubo, no sé, una guerra en algún país, ¿sí? Hoy estamos orando, ¿sí?, por la paz en Israel, no sé si todos están enterados. Así que hay una guerra ahí en contra, sí, del pueblo escogido de Dios. Así que hay cambios que nos pueden afectar y hay cambios que nos pueden llegar a agarrar de sorpresa. Y esto nos puede llegar a afectar. A veces podemos perder una estabilidad ante estos cambios. Ahora, yo quiero compartirte algo, ¿sí?, que en la Biblia encontramos a un personaje que vivió diferentes tipos de cambios. Por ejemplo, y fue literal los cambios que él vivió. Por ejemplo, vivió cambios de gobiernos, cambios culturales, cambios políticos, sociales, ¿sí? Imagínate, pasó por diferentes tipos de cambios. Y esta persona es Daniel. Todos conocemos la historia de Daniel. Si yo te digo Daniel, ¿qué es lo primero que se te puede llegar a venir, ¿sí?, cuando éramos chicos que nos enseñaban? A ver, si yo digo Daniel, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Han leído la Biblia? Se los prometo, está acá en la Biblia, Daniel. ¿Qué cosa? A ver, por ahí escuché. El foso de los leones. Muy bien, muy bien. Sí, el horno de fuego, sus amigos. La escritura en la pared. Sí, vemos todos estos sucesos. Pero Daniel, para darte un poquito un contexto, Daniel, sí, él es capturado junto con sus amigos cuando es invadido. Sí, ahí su pueblo, sí, él lo llevan como prisionero, sí, a Babilonia. ¿Y qué sucede ahí? ¿Sí? Él tiene un cambio de cultura, ¿sí?, porque se lo llevan allí, pero dicen que él era una persona que era estudiada, ¿sí? Yo quiero darte algunos puntos que vamos a ver en la vida de Daniel que te va a llevar a esto, a creer que en el ambiente, cuando vos tenés
una comunión, ¿sí?, firme con el Señor, te moves en un ámbito espiritual que supera la realidad. Y es en ese ámbito donde todo es posible. Como te dije, Daniel sufrió muchos cambios. Pero lo que leía mi esposa al principio, dice, el versículo 3 del capítulo 6 de Daniel dice, pero Daniel mismo, dice, era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu, ¿qué dice? Un espíritu. O sea que Daniel, a comparación de toda la gente que había allí, dice que tenía Daniel un espíritu superior. ¿Sí? Dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Imagínate una persona que viene como prisionero, ¿sí? El rey ahí le dice, bueno, búscame gente que sea estudiada, todos, ¿sí? que resalten, y lo vamos a poner a cargo de diferentes cosas. Y ahí dice que Daniel tenía un espíritu superior. Y nosotros que entendemos, sabemos esto, ¿no? De que Daniel, ¿qué es lo que tenía? La presencia de Dios en su vida. Entonces dice que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y fíjate lo que dice el versículo 4. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Claro, imagínate, los gobernadores de ese lugar todos decían, este mocoso que viene de otro lado, y el rey lo quiere poner, ¿sí?, al frente de todo. Entonces, ustedes si leen la historia de Daniel, después de que él está allí secuestrado como prisionero, ¿sí?, ustedes van a ver que constantemente buscaban alguna ocasión, ¿sí?, para fajarlo a Daniel, para bajarlo. ¿Sí? No solamente a Daniel, sino también a sus amigos. Yo te invito a que puedas leer esta historia porque la verdad que es alucinante. Pero yo me quiero basar en un suceso en particular, ¿sí?, que por ahí lo dijeron, que es cuando Daniel entra en el foso de los leones. Creo que antes de eso había una imagen. Yo quiero que puedas ver esta imagen. Esta es una pintura, ¿sí?, de este pintor Breton Riviere. Que vos puedas ver esta pintura. No importa, yo quiero después hacer algo, darte una explicación con esta pintura, pero ahí por unos minutitos mientras yo te estoy hablando, que vos puedas, y ahí los que nos están mirando, es una pintura que es Daniel, ¿sí? Este pintor hizo esta pintura de Daniel en el foso de los leones, ¿sí? Pero quiero basarme en esta historia, ¿sí?, que se encuentra en el versículo 6 del capítulo 6 de Daniel, que planifican algo. Sí, los gobernadores todos dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para que Daniel caiga? Entonces dice que ellos agarran, van y le dicen al rey, dice, mirá, dice, vamos a hacer un decreto que toda persona que adore a otro Dios, ¿sí?, que sea diferente a vos, ¿sí?, todo, que directamente vaya al foso de los leones. Pena de muerte, automáticamente. El rey dice, bueno, perfecto, sí, no hay drama. Firma eso, y lo sorprendente de esto dice que la palabra del Señor dice que Daniel, cuando escucha, él ya estaba ocupando Daniel un puesto importante, dice que cuando Daniel escucha esto, dice la Biblia que Daniel agarró, dice que se fue a su habitación y dice que él abría las ventanas y que 3 veces al día oraba al Señor. O sea que la intención que habían tenido estas personas era de asustar a Daniel, a ver qué es lo que podía hacer si Daniel tenía miedo de decir, che, no voy a orar a mi Dios porque si no me van a cortar la cabeza. Daniel ni se mosqueó, automáticamente dice que él oraba y abría las ventanas para que vieran que él seguía orando, que él se mantenía firme, ¿sí?, en el Señor. Y ahí, bueno, obviamente vemos el suceso de que lo encarcelan, ¿sí?, lo meten al foso de los leones y todo. Pero fíjate que a través de esta historia, yo te lo dejo ahí en la lección, va a estar para que ustedes después lo lean. ¿Sí? ¿Cuánto van a leer esta historia? Muy bien, perfecto. Si no, igual en la lección va a estar para, no quiero extenderme tanto. Yo quiero hablarte 3 puntos con respecto a esto de Daniel, para que vos puedas entender que uno como hijo de Dios que tenemos que alcanzar un nivel de comunión con el Señor para movernos, ¿sí?, en el ambiente donde se mueve el Señor, que podemos alcanzar ese nivel, ¿sí?, que nos digan, che, vos como que sos un sapo de otro pozo, vivís en otra realidad.
Sí, como vieron que ahora se habla del metaverso y aquellos que les gusta ver las películas, se habla por ahí también multiverso, ¿sí? Pero esto pasa que uno como hijo de Dios, si vos llegás a un nivel, tenés que llegar a un nivel en estos tiempos, ¿sí? De comunión con el Señor, de moverte en un nivel que supera la realidad. Y yo quiero compartirte estos puntos. Primero, algunas enseñanzas que podemos traer acerca de la vida de Daniel. Tuvo una integridad incorruptible. ¿Por qué? Porque desde el momento que Daniel es capturado, ¿sí? Todos vemos algo que a mí me llama mucho la atención, que dice que lo primero que quisieron hacer, dice que le cambiaron el nombre. ¿Sí? Si vos te pones a investigar el nombre de Daniel, ¿sí? Significa Dios es mi juez o justicia de Dios. Pero él le cambian el nombre y pasa a llamarse Belsasar. Y muchos concuerdan, ¿sí? Yo estuve buscando ahí en comentarios bíblicos y muchos concuerdan, ¿sí? En esto de que ese nombre significaba, se hacía referencia a la esposa del dios Marduk o Bel. Otros estudiosos dicen que significaba ese nombre, sí, la que protege al dios Bel. Fíjate vos que ya desde ahí quisieron, sí, y esto fue, obviamente que fue un atentado claro contra la fe de Daniel y su identidad, pero esto no alteró. Muchas veces hay situaciones, hay cambios que pueden directamente cambiar tu realidad, que te quieren cambiar tu realidad. Y esto quisieron hacer primero con Daniel, ¿sí? Cambiar su nombre, que eso cambiara su fe, ¿sí? Pero Daniel, él tenía muy en claro cuál era su identidad. Vos en estos tiempos tenés que tener muy en claro, ¿sí? Cuál es tu identidad. Vos sos un hijo de Dios. No tenés que dejar que ningún cambio, ¿sí? O que cualquier situación quiera cambiar tu identidad. Y cuando más o menos leí esto, se me venía a la mente esto. Por ejemplo, si vos vas, hoy en día, no quiero hablar mucho de política, pero se me venía esto. Por ejemplo, si vos vas, a lo mejor, o para la sociedad, si vos querés sacar un crédito, todo, según los ingresos que vos tengas, es también de qué clase sos. ¿Sí? Entonces están a lo mejor la clase de los ricos, la clase media, que no sé si sigue existiendo la clase media, pero por ejemplo, me escuchaba una vuelta una persona que quería sacar un crédito y dice que se lo dieron porque supuestamente según sus ingresos pertenecía a la clase ya indigente. Y esta persona se reía. Pero vos imagínate que vos te creas que te digan, mira, por tus ingresos sos un indigente. O sea, puede llegar a alterar tu mentalidad. Decir, no, yo soy una persona indigente, ni siquiera pobre, soy indigente ya. Y eso a veces te puede llegar a condicionar, pero si vos tenés una identidad firme de que vos sos hijo de Dios, es decir, aunque la sociedad me diga que pertenezco a alguna clase social o vengo de una familia a lo mejor humilde, todo, no me importa, yo sé muy bien quién soy. Yo soy un hijo de Dios y los hijos de Dios sí son siempre bendecidos. Esto es lo primero que quisieron hacer con Daniel, pero Daniel se mantuvo íntegro. Dice la palabra de Dios que Daniel ni siquiera se quiso contaminar con la comida del rey. ¿Sí? Él estaba tan firme, tenía esa identidad tan firme, ¿sí? Que aunque le hubieran cambiado el nombre, dice que muchos de los que fueron capturados con él, dice que ahí les servían una mesa, comían, dice la comida que comía el rey. Vos imaginate que todos allí, una mesa, un buen asado, con la mejor carne, ¿sí? Porque era comida del rey, el mejor vino. Y Daniel dijo, no, que fue y le dijo al empleado, ¿sabes qué? Tráeme legumbres. Vos, ¿cuántos de los que están acá, si ven una mesa llena con el mejor asado que haya, los mejores cortes de carne, y que digas, no, ¿sabes qué? Tráeme una ensaladita? Hay que tener voluntad para eso, ¿no? O que justo estás ayunando y te invitaron a un lugar y te sirvieron de todo. Uy, mamita, ¿eh? Pero dice que Daniel le agarró y dijo, no, yo no me voy a contaminar. Y yo dije, ¿por qué él no quiso contaminarse con la comida del rey? ¿Sí? ¿Por qué él que quería mantener esa integridad? Porque algunos, ¿sí? Me puse a investigar, esta semana estuve re-investigador, pero dicen en algunos comentarios que él creía que esa comida sí era sí, como un sacrificio que hacía a los dioses de ese lugar. Entonces él decía, yo no me voy a contaminar con una comida que es ofrecida a dioses ajenos a un Dios totalmente al Dios que yo creo. Ni siquiera tomar el vino, porque dice que el vino supuestamente también, ¿sí? Tenía que ver con un sacrificio. Entonces Daniel dice que él dijo, no, yo no me voy a contaminar. ¿Y sabes lo que pasaba? Que dice que cuando en el lapso de un tiempo, dice que había una diferencia entre Daniel y sus amigos, dice que hasta el rostro
era diferente. Y eso es lo que le llamaba la atención al rey de Daniel. Era una persona íntegra. O sea, él no transaba así con lo que se movía en ese lugar. Aunque quisieron imponerle, aunque le quisieron cambiar el nombre, todo, él dijo, no, yo voy a seguir creyendo en Dios, yo soy un hijo de Dios y voy a seguir creyendo. Y eso hacía que se destacara de los demás. Además, obviamente, de lo inteligente, pero había una sabiduría que venía de Dios hacia su vida. Y en este tiempo nosotros tenemos, y es por eso que en la Biblia dice que Daniel tenía un espíritu superior. Si nosotros como hijos de Dios tenemos que destacarnos de lo demás. ¿Sí? Nosotros estamos, ¿sí?, tener esa unción de parte de Dios donde nosotros, los ambientes no nos cambian a nosotros, donde la realidad no nos cambia a nosotros, sino que nosotros cambiemos la realidad porque la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hoy en día es muy importante el tema de ser personas íntegras. Si la persona que es íntegra, te hace personas confiables, personas sin mentiras, sin corrupción. Sí, y cuando somos capaces de vivir en integridad, eso habilita en nuestra vida tener el respaldo y autoridad de Dios sobre nosotros. Era lo fundamental que ellos tenían. Y vemos que muchas veces quisieron atentar contra ellos, ¿sí? Pero aún así había respaldo de Dios en sus vidas. Vemos a un Daniel interpretando sueños, ¿sí? Vemos a sus amigos siendo librados de un horno de fuego. ¿Sí? Vemos cosas espectaculares que Dios hizo, ¿sí?, que tenían un respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque eran personas íntegras. No hubo nada que pudiera cambiar su creencia en Dios. Número 2. Daniel tenía un carácter marcado por la determinación y la constancia. Como le decía, a través de este edicto que se largó, Daniel no tuvo miedo. No dijo, che, voy a orar un poquito menos, no vaya a ser que me atrapen. Y algunos dicen, bueno, pero como que provocó el tipo. No, el tipo fue determinado, dijo, bueno, si yo sigo orando 3 veces por día, ¿qué va a cambiar? ¿Un edicto? No me va a cambiar la forma yo de comunicarme, de tener esa comunión con Dios. Y el tipo agarró y él directamente entendió. Y esto quiero que vos puedas entender. Él entendió que estaba en una confrontación espiritual. ¿Sí? Automáticamente dice la Biblia que cuando él escuchó esto, dice que él fue a su habitación abriendo las ventanas que daba, así que todos podían ver, dice que él oraba 3 veces al día. Él entendió de que había una confrontación espiritual. Y él dijo, yo no voy a hacer nada, yo voy a dejar de que Dios haga el trabajo por mí. Porque esto ya cuando es algo espiritual, ya no depende de mí, sino que depende de Dios. Y nosotros tenemos que tener ese carácter de Daniel. A lo mejor te van a venir muchas situaciones, ¿sí?, en tu vida que tal vez te puedan llegar a desestabilizar. Tal vez te pueda agarrar un poco de temor, pero vos tenés que entender que cada situación, ¿sí?, tiene que ver con una confrontación espiritual. ¿Por qué? Porque Daniel está permanente, ¿sí? Él vivían murmurando en contra de él, ¿sí? Decían mentiras, había celo, había envidia, porque había un espíritu superior en él. Y siempre había una maquinación, ¿sí?, en contra de él. Ahora, yo te quiero dar una noticia para que vos tengas. Vos como hijo de Dios, siempre, ya por ser hijo de Dios, vos te llevas una marca donde el enemigo permanente va a querer atentar contra tu vida, contra tu familia, contra tu economía. Porque sos un hijo de Dios y el enemigo no quiere, ¿sí? Al enemigo le molesta, ¿sí?, ver que hay un hijo de Dios que cree en él, que tiene esa comunión con él. Así que esta es la noticia, que como hijo de Dios, ¿sí?, vos sos una persona que está marcada y el enemigo va a querer atentar contra tu vida. Pero vos tenés que tener esa determinación que tenía Daniel. ¿Sí? No asustarte. No te estoy diciendo esto para que tengas miedo, que salgas corriendo de acá. ¿Sí? O para los que están mirando ahí que digan, no, apago, listo, no escucho más nada. Sino que al contrario, que vos puedas tener esa determinación que tenía Daniel, entender que esto es algo espiritual, que esto ya no tiene que ver con nuestras fuerzas, sino que es Dios el que se encarga. Por eso Daniel agarró automáticamente y se dice que agarró y se fue y oraba 3 veces al día, sin temor a que lo fueran a acusar. Y tal vez él sabía que lo iban a encontrar porque dice que él había abierto la ventana. Sí, y dice que él aún, yo creo que él sabiendo de que lo podían agarrar, él sabía de que Dios iba a tener el control. Él ya había visto constantemente milagros de parte de Dios. Pero tenemos que tener, ¿sí?, entender que en estos tiempos, ¿sí?, cada situación a veces que nos pase tiene que ver con una confrontación espiritual.
¿sí? No tiene que ver ni con el gobierno de turno, no, esto tiene que ver, nosotros tenemos que llevar al ámbito espiritual, ¿sí? Y es ahí donde nosotros nos tenemos que levantar, orar. A lo mejor recibiste una mala noticia, no importa, ponete a orar, ahí nomás, ¿sí? Arrodillate, dobla tus rodillas, orá, busca la presencia del Señor, ¿sí? Golpea, ¿sí? La puerta de los cielos, ¿sí? Con la oración, y Dios va a escuchar. Ahora, si nosotros desconocemos esto, nos puede llegar a suceder, podemos correr algunos riesgos. Si vos decís, bueno, esto ya va a pasar, qué sé yo, puedes caer en un desánimo, ¿sí? Puedes darle la autoridad a un letargo en tu vida, y que tu fe decaiga y puedes quedar sitiado por el enemigo. Entonces, cada situación vos tenés que en este tiempo levantarte en oración. Mirá, hemos escuchado muchas personas que a veces nos piden oración, ¿sí? Porque hay situaciones familiares, situaciones de salud y todo, pero ¿sabés qué? Vos tenés que entender de que esto es un mover espiritual que hay. Entonces vos tenés que agarrar, levantarte, y yo quiero que en esta tarde vos puedas sentir eso, que Dios, que el Espíritu Santo te motive a convertirte en un guerrero, en una guerrera de oración, que puedas interceder, que puedas doblar rodillas allí, que puedas golpear, ¿sí? El cielo para que vos puedas ver los milagros de parte de Dios. ¿Cuántos se van a convertir en guerreros en este tiempo, intercesores, donde van a levantar un clamor al cielo? La palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Así que no hay otra fórmula, tenés que clamar al Señor, clama al Señor por tu familia, clama al Señor por tu economía, clama al Señor por tu sanidad, ¿sí? Por tu salud. El Señor lo va a hacer, porque esto ya no tiene que ver con algo de nosotros, sino que es algo espiritual, ¿sí? Que tenemos que llevarlo a ese ámbito espiritual. Punto número 3, dice, supo generar ámbitos de fe para la manifestación del poder de Dios. Daniel sabía moverse en ese ámbito totalmente diferente, moverse en ese ámbito de Dios. Su relación con Dios estaba a un nivel totalmente arriba, ¿sí? O un nivel que superaba a veces la realidad. Ahora, yo quiero que me puedas volver a poner ahí la foto, ¿sí? Y que vos puedas ver esta foto. Y yo quiero explicarte esto de cómo Daniel supo generar, ¿sí? estos ambientes de fe, ¿sí? y manifestaciones del poder de Dios. Vos que estás allí, y para los que están ahí conectados, yo quiero decirte de que yo estoy en un escenario un poquito mucho más alto, ¿sí? De donde está la gente sentada, ¿sí? O sea que yo estoy un poquito más arriba. Pero yo quiero explicarte esto. Ustedes que están allá abajo, si vos me decís, si vos ves ese cuadro, ¿qué es lo que puedes ver en ese cuadro? Primeramente, obviamente Daniel, ¿sí? Atado de manos. Pero, ¿qué es lo que más ves? ¿Qué es lo que hay? Sí, pero ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves ahí? Leones, ¿sí? ¿Y cómo lo ves a los leones? Sí, pero viste que hay unos leones que están ahí con la boquita abierta, ¿sí? ¿Se ve eso? Y hay uno que como que está, hay uno que está agachado ahí como que está a punto de saltar, ¿o no? Bien, eso es lo que ustedes ven de ahí, ¿no es cierto? Bueno, yo que estoy acá un poquito más arriba, si vos imaginate esto, vos imaginate que los que están acá abajo, sí, es la realidad, es lo que vos estás viendo ahora. Pero yo lo que quiero decirte es que cuando vos te mueves en un ámbito de Dios, estás en un nivel mucho más arriba de la realidad. Entonces vos imaginate que yo estoy acá en ese ámbito de Dios. ¿Qué es lo que yo veo en esto? Yo puedo ver algunos leones, pero si vos después en tu casa agrandás la imagen de esta foto, aunque estén ahí con la boca abierta, ¿sabes qué? Yo veo leones que tienen miedo. Y si vos te pones a ver, el león que está enfrente de Daniel allí tiene los ojos abiertos así como sorprendido. ¿Sí? Aquellos estudiosos de la pintura dicen que los colores de este pintor hace esa diferencia entre la fe de Daniel, ¿sí? y el ambiente espiritual que se estaba moviendo. Fíjate que donde está Daniel está mucho más iluminado, ¿sí? Más atrás se ve mucho más oscuro. Pero todos los leones, si vos ves allí, que a lo mejor vos de abajo decís, che, está a punto de saltar a agarrar a Daniel y todo, pero yo de acá que estoy en un nivel un poco más arriba de ustedes, yo puedo ver que hay leones que están asustados. Y después míralo en tu casa, agrandá la imagen y te vas a dar cuenta de esto. ¿Sí? Entonces así es lo que hacía Daniel. Es lo que nosotros tenemos que llegar a un nivel que aunque la realidad, ¿sí? La realidad de Daniel en ese momento era una pena de muerte. Pero Daniel sabía que en el ámbito que él se movía, en el ámbito de Dios, era realmente
una demostración del poder sobrenatural de Dios que él lo iba a sacar. Y aún así muchos estudiosos dicen que aunque se lo hubieran comido los leones, Daniel dice que él iba a seguir creyendo en Dios. Ahora, nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Ahora, ¿en qué foso te encontrás en este momento? ¿Qué rugidos estás escuchando de leones que a lo mejor quieren asustarte? Pero déjame decirte, eso solamente lo tenés que ver, se va a ver en el ámbito real. Pero si vos te movés en el ámbito de Dios, alcanzás ese nivel, sí, que supera la realidad, vos te vas a dar cuenta que solamente son leones que pueden rugir, pero son leones que tienen miedo. Sí, el enemigo le teme a la presencia del Señor. Así que no sé en qué situación te encontrarás, pero déjame decirte que si vos alcanzás ese nivel, te vas a dar cuenta que lo que veías tan grande para Dios es algo pequeño. ¿Sí? Tenés que saber esto, que no hay situación tan grande. No sé cuál es tu problema. A lo mejor estás orando por un milagro, sí, en tus finanzas. Déjame decirte que si vos te mueves en el ámbito donde Dios se mueve, te vas a dar cuenta de que no, de que el dinero va a venir. Sí, va a venir. ¿Por qué? Porque vos vas a decir, Señor, yo creo en eso. Y sabés que hay cosas que a lo mejor está el Señor esperando que vos creas y que vos lo tomes, que subas a ese nivel, ¿sí? Que puedas moverte en ese ámbito para tomar lo que Él tiene para tu vida. Entonces, si vos de allí estás viendo leones y todo, pero en el ámbito, yo creo que Daniel sabía que en ese ámbito los leones temían. No sé cuáles son los cambios y van a venir cambios, pero déjame decirte que no tenés que tener temor. Tenés que moverte en ese ámbito y decir, bueno, yo voy a orar por esto. Y ¿sabes qué? Que en ese ámbito, sí, el rugido del león se calla, porque el enemigo le teme al Señor. Yo quiero invitar a los adoradores que puedan subir. La clave en la vida de Daniel es que supo vivir una vida espiritual que estaba por encima de todo. Nunca estuvo condicionado a los cambios ni dependía de un sistema. Daniel siempre se mantuvo firme. Si vos lees la historia de Daniel, pasaron muchos gobiernos, pero aún así él siempre se mantuvo firme. ¿Y sabés cuál es el final de la historia de Daniel? Que Daniel dice que ocupó un lugar, dice, como gobernador de donde él estaba. Él nunca, ningún cambio, ningún sistema pudo cambiar su fe. Déjame decirte esto, que no hay nada en la realidad que pueda cambiar tu realidad, tu identidad como hijo de Dios. Tenemos que aprender a llegar a ese nivel de decir, bueno, aunque yo, Señor, no vea ahora, sí, el milagro, pero yo me voy a mover en ese ámbito donde todo es posible. ¿Sí? En el ámbito de Dios todo es posible, todo se puede lograr. Y sabes que hasta cuando nosotros declaramos y decimos, che, mira, estoy con una enfermedad, yo declaro en el nombre de Jesús que yo voy a ser sano, te mueves en ese ámbito, que sabes que en el ámbito de Dios no hay lugar ni para la escasez, ni para la enfermedad, ¿sí? Ni para la división, hay restauración. Eso es el ámbito de Dios. Tenemos que llegar a ese ámbito. Hace poco escuchábamos y tuve la oportunidad de leer el libro de la Cuarta Dimensión. Bueno, es eso, llegar a ese nivel donde realmente en lo espiritual todo sucede y todo puede cambiar. Puedes cambiar la realidad de tu vida, puedes cambiar la realidad del ambiente en donde vivís cuando te comenzás a mover en ese ámbito de Dios, porque en el ámbito de Dios todo es posible. Yo el fin de semana pasado decía esto y yo de vez en cuando me gusta alargar algunas frases medias locas, ¿sí? Y hay gente que la toma y toma esto, ¿no? Y lo siento en ese momento de decirlo y lo hago, lo suelto la palabra y he escuchado testimonio de gente que tomó esa palabra y ha podido ver milagros. El fin de semana pasado dije esto, justo tenía que orar por la ofrenda y dije, bueno, hay gente que comenzó a buscar entre semana en la ropa todo, que vas a encontrar dinero. Yo dije esto y yo todavía no he cobrado mi sueldo. Y yo dije, bueno, si solté la palabra y bueno, voy a empezar a buscar. Y el día lunes estaba preparando, estaba a punto de irme a hacer ejercicio y tengo una mochilita chiquitita allí donde meto el agua y algunas cosas. Y en esa mochila, cuando abro para guardar todo, ¿qué es lo que había? Había un fajito de billetes. Y esto era así. Y yo no me acuerdo, pues yo sé a veces si guardo plata o no. Y
ni enterado. Es más, estaba ahí por ahí, tuve que buscarla en la mochila porque estaba, ni sabía, hacía mucho, no hacía ejercicio, entonces estaba como allí escondida. Pero yo creí en esto. ¿Sabes qué? Y es como, no sé si has visto alguna vez los magos, ¿has visto a veces los magos cuando hacen así y aparece una moneda? O hacen así y aparece la carta, no sé. Bueno, en el ámbito de Dios también, cuando vos tomás lo que el Señor quiere, lo que Dios tiene para vos, es tomarlo, ¿sí? En el ámbito de Dios. ¿Y sabes qué? En el mundo real eso se materializa y eso es para vos. Yo voy a buscar, a lo mejor el Señor en lo espiritual, en el ámbito de Dios, tiene dinero para darme, pero yo necesito ir a ese ámbito, creer, tomar lo que Dios tiene para mi vida y lo voy a poder ver. Y así fue. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando vos de parte de Dios? ¿En qué foso te estás encontrando en este momento? A lo mejor necesitas ver un milagro en lo económico. Necesitas a lo mejor ver una restauración familiar. Déjame decirte que en el ámbito donde Dios se mueve, eso ya está listo. Tenés que ir a ese ámbito, tomarlo y vas a ver que lo vas a traer a la realidad y eso va a suceder. Así se producen los milagros. Uno va a ese ámbito donde Dios se mueve, si permanece allí, comenzás a caminar en lo sobrenatural y aquello que Dios tiene en ese ámbito vos lo traes a la tierra. Es por eso que nosotros como hijos de Dios siempre clamamos para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Y es lo que oramos y es lo que vamos a ver. Si vamos a caminar en eso, todo lo que Dios tiene preparado para vos, vos lo vas a traer a la tierra, lo vas a traer a tu hogar, lo vas a traer a tu familia. Si vos lo crees y te comenzás a mover en ese ámbito como lo hacía Daniel, vas a ver los milagros. Aunque cambie el gobierno, aunque hay una situación, aunque cambie, no sé, te vayas a otro lugar, hay otra cultura diferente, vos te vas a seguir manteniendo firme, ¿sí? Porque vas a saber que vos sos un hijo de Dios, que te vas a mover en ese ámbito y todo aquello que se mueve en ese ámbito vos lo vas a traer a la tierra y eso se va a materializar y vas a ver un milagro de parte de Dios. Si vos lo crees, ponete de pie y yo quiero orar por vos. Y recordá esto, tu realidad puede decir una cosa y esto lo vas a declarar vos. Tu realidad puede decir una cosa, pero en el ámbito de Dios se vive otra realidad donde todo es posible. Y yo quiero que vos puedas hacer esa declaración conmigo. Y ahí a los que nos están mirando, también decirte esto. Porque aún aunque vos estés mirando y no sé en qué horario lo vas a ver, pero si vos crees en el ámbito de Dios, Dios va a comenzar a hacer milagros también. Así que yo quiero que vos puedas declarar esto. Decir, aunque mi realidad, decirlo, aunque mi realidad diga una cosa, yo me voy a mover en el ámbito de Dios, donde es otra realidad y donde todo es posible. Levanta tu mano allí y vos sabés cuál es tu realidad ahora. Y sabés lo que vamos a hacer, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos pueda llevar a ese ámbito donde Dios se mueve para cambiar tu realidad. Si vos lo crees, yo declaro en el nombre de Jesús que eso va a comenzar a suceder ahora, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre Celestial, Señor, hoy estamos mirando cuál es nuestra realidad, Señor. Señor, pero ahora, Señor, te pedimos, Señor, tener esa comunión contigo como tenía Daniel, Padre Celestial. Señor, queremos pedirte, Señor, de llevar, que tú nos lleves a ese ámbito donde tú te mueves, donde la realidad es diferente, Padre Celestial. Señor, para traer esa realidad, Señor, a nuestras vidas, Señor, donde todo es posible, Señor. Padre Celestial, yo ahora declaro, Señor, que mientras tus hijos están orando, Padre Celestial, Señor, tú los estás llevando a ese ámbito. Ellos van a tomar, Padre Celestial, Señor, lo que tú tienes preparado para ellos y ellos lo van a traer ahora, Señor, a la realidad, Padre Celestial, y esa realidad va a cambiar ahora en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Padre Santo, enfermedades ahora, Padre Celestial, van a ser cambiadas por sanidad en el nombre de Jesús. Padre Celestial, la escasez, Padre Celestial, va a ser cambiada por abundancia ahora en el nombre de Jesús. Padre Celestial, si había división familiar, ahora, Padre Celestial, la realidad va a ser que va a haber una restauración, Padre Celestial. Padre Santo, porque nos vamos a comenzar a caminar en otro nivel, Padre Celestial. Nos moveremos, Padre Celestial, en el ámbito tuyo, Padre Celestial, donde tú habitas, Padre Santo, donde todo es posible y veremos milagros sobrenaturales, Padre Celestial. Estableceremos, Señor, tu reino aquí en la tierra, Padre Celestial. Lo declaramos en el nombre de Jesús.
Aún, Padre Celestial, yo bendigo, Padre Celestial, a aquellas personas, Señor, que nos están mirando, Padre Celestial. Padre bendito, Señor, tú estás cambiando la realidad. Aquellas personas, Señor, que se están llenando de fe, Señor, tú estás cambiando ahora la realidad, Padre Celestial. Hay una visitación, Padre Celestial, en sus vidas ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, Señor, queremos movernos, Padre Celestial, de ahora en adelante, caminar, Padre Celestial, Señor, en ese ámbito contigo, Padre Santo, y veremos milagros para la gloria y honra de tu nombre, Padre. Amén y amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y quiero terminar con este versículo. Dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Vos imaginate personas que te conozcan, que te estén diciendo esto. Tu Dios, al que vos crees, ¿te ha podido librar de esa situación? Y fíjate lo que dice después. Versículo 21 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Yo declaro esto para vos: alegrate, porque Dios te va a sacar de ese foso, porque Dios está con vos. Él te va a librar para la gloria de su nombre. Que el Señor te bendiga.